Hola, bienvenidos a la práctica 6 de esta serie de videos para aprender electricidad y electrónica industrial. En esta práctica realizaremos el encendido y apagado cíclico de dos lámparas mutuamente excluyentes. Se plantea que como base se tengan dos lámparas piloto, las cuales encenderán cíclicamente una tras otra de manera excluyente. Es decir, se encenderá una, posteriormente otra y así sucesivamente hasta que este proceso lo interrumpa el pulsador de paro. Entonces, el circuito a desarrollar es este. En él podemos identificar los dispositivos que lo componen. Tenemos un interruptor pulsador normalmente cerrado, uno normalmente abierto, un contactor con su bobina y su contacto normalmente abierto asociado, dos relés de tiempo con retardo a la conexión y dos lámparas piloto. Veamos cómo se conecta el circuito. Entonces, vamos a iniciar con lo clásico que hemos hecho en las prácticas, donde tenemos el pulsador de paro, el de marcha y la configuración adecuada para que el contacto pueda retener su estado. Es decir, que a pesar de que dejemos de presionar el pulsador de marcha, el circuito siga energizado. Lo primero que hay que hacer es llevar esa energía al primer temporizador, pero también hay que garantizar que lo primero que se encienda sea la primera lámpara. Como ya sabemos, el contacto va a conmutar cuando se acabe el tiempo de conteo después de haber energizado el temporizador. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es conectar la segunda lámpara piloto para que cuando conmute se apague una y se encienda la otra. Por último, vamos a conectar el temporizador 2 en paralelo al de la lámpara 2 para que se energice al mismo tiempo. Y posteriormente vamos a colocar el contacto por encima de la bobina del temporizador 1 para que cuando se termine el conteo del temporizador 2 este conmute y haga que el temporizador 1 se resetee. Entonces, faltó conectar el temporizador 1 al neutro. Vamos a probar el circuito entonces. Allá vemos que enciende una, luego la otra y así sucesivamente. Entonces las lámparas ya están encendiendo y apagando de manera excluyente. Y el proceso se va a detener cuando presionemos el pulsador de paro. Entonces, la conexión física se hace de la siguiente manera. Vamos a seguir el circuito desarrollado en la simulación. Necesitamos las dos lámparas piloto, el contactor, el pulsador de paro, el de marcha, los dos relés de tiempo con retardo a la conexión, la línea y el neutro. Iniciamos conectando de la línea hacia el pulsador de paro, luego el pulsador de marcha en paralelo al primer contacto normalmente abierto del contactor, el extremo inferior del pulsador de paro hacia el extremo inferior del pulsador de marcha, luego del extremo inferior del pulsador de marcha hacia el borne A1 de la bobina del contactor, posteriormente de la parte inferior del contacto normalmente abierto del contactor hacia el contacto superior del temporizador 2 y también al contacto superior del temporizador 1. Luego de la parte inferior del contacto del temporizador 2 hacia la bobina o hacia el borne A1 de la bobina del primer temporizador. Luego del contacto bipolar del primer temporizador vamos a conectar hacia las dos lámparas piloto y también hacia la bobina del segundo temporizador. Posteriormente las conexiones al neutro. Entonces así es como se hace la conexión física y ahora es momento de implementarlo.